Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues como lo hemos mencionado en otros vídeos, estamos de vuelta con una recta final de año llena de celebraciones. En esta ocasión le toca a PlayStation con su 30 aniversario y, ¿qué puedo decir? 30 años de pura historia. Así que sin más dilación, comencemos. Muy bien, pues vamos a seccionar este video como lo hicimos con los anteriores. Tenemos pues en primera mano la historia, luego vamos a tener el catálogo y después vamos a tener la experiencia personal con la consola, que ya les adelanto que no va a ser un apartado muy largo esta vez. Pero bueno, en fin, comenzamos con la historia. Pues tenemos que la PlayStation fue una consola que se planeó en un principio en conjunto junto a Nintendo. La planearon Sony y Nintendo para desarrollarla en conjunto, pero al final por diferencias creativas estos se acabaron separando y desarrollaron cada uno su propia consola por su parte. En el caso de Nintendo era la Super Nintendo y en el caso de Sony la PlayStation. Y estas discrepancias creativas se debían principalmente a que PlayStation quería implementar los CDs en su nueva consola, mientras que Nintendo quería seguir apostando por los cartuchos. Sony quería apostar por los CDs porque estos permitían una mayor capacidad de almacenamiento en los videojuegos, lo que permitía generar o crear propiedades intelectuales que tuvieran una mayor potencia gráfica. Y en el caso de Nintendo, ellos preferían mantener juegos de menor potencia gráfica, pero que fueran más difíciles de piratear, porque este era el verdadero problema, y era que los CDs, a pesar de permitir esa mayor capacidad de almacenamiento, eran muy fáciles de piratear. Y eso lo acabamos viendo al final, como muchos saben, cuando la PlayStation salió al mercado, porque la mayoría de sus juegos fueron pirateados, cosa que con la Nintendo 64 no sucedió. Aunque igualmente estas diferencias, o digamos el quién llevaba la razón, se acabó viendo reflejado en las ventas, porque PlayStation acabó vendiendo más de 100 millones de consolas, mientras que Nintendo 64, que era su competidora directa, cabe destacar porque la PlayStation no fue lanzada para competir contra la Super Nintendo, sino que fue lanzada más tarde en el año 94 para competir directamente con la Nintendo 64 en la era de los 64 bits y los juegos en 3D que llegaban recientemente al mercado. Y como mencioné, PlayStation superó a Nintendo 64 totalmente, con 100 millones de consolas vendidas, mientras que Nintendo 64 casi 33 millones. Pero todos debemos de decir y darle la razón a Nintendo en cuanto al tema piratería, porque a diferencia de la PlayStation, con los juegos de la 64 no ocurrió ese problema tan grande de la piratería que tuvo Sony con casi todos sus juegos. Y bueno, a partir de este momento pues Sony acabó siendo el rey del mercado de consolas hasta la generación del PlayStation 2, siendo la Play 2, como ya mencionamos en otros videos, pues la consola más vendida de la historia. Y no sería hasta el año 2006 que las cosas cambiarían con la llegada de la Nintendo Wii. Y lo que puedo decir hasta ahora, o bueno, digamos hasta los tiempos más recientes, es que las consolas en cuanto a ventas se mantienen a la par. Tenemos, por lo menos en la generación anterior, que fue la de Play 4, la generación anterior hasta para la fecha, pues Play 4 fue quien encabezó las ventas al rivalizar con Xbox One y Wii U. Y ahora para la generación actual pues tenemos que quien lidera las ventas es la Nintendo Switch, siendo incluso actualmente la tercera consola más vendida de la historia y acabando incluso estando cerca de hacerse con el primer puesto. Ya el tiempo dirá si lo consigue o no. Entramos ahora con lo que es el catálogo de la consola. Debo destacar que yo no le di mucho uso a la Play 1 porque no es una consola de mi generación. Sin embargo, pues aquí voy a mencionar los juegos que considero que han sido los más importantes. Evidentemente me voy a dejar juegos por el camino porque, al igual que como sucedió con los otros vídeos de aniversario, pues los catálogos son demasiado extensos y yo no puedo abarcar todos los juegos en un solo video porque se hace demasiado largo. Así que comenzamos con el listado que tengo aquí. Tenemos la trilogía de Crash Bandicoot, que actualmente ha recibido remake. Tenemos Crash Team Racing, que ha recibido también un remake. Tenemos la trilogía de Spyro el Dragón, otro que ha recibido remake. Tenemos Rayman, un clásico. Tenemos, en cuanto a juegos de lucha, la saga Tekken, la saga Street Fighter y tenemos Bloody Roar. En cuanto a Tekken y Street Fighter, pues se han mantenido vigentes hasta el día de hoy. Un éxito en cuanto a la saga de lucha.
Pero lamentablemente de Bloody Roar no podemos decir lo mismo. A pesar de que ha tenido juegazos, pues no ha logrado destacar a diferencia de sus competidores o hermanos en el género. Tenemos también Metal Gear Solid, nada que decir, juegazo y también que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Tenemos Final Fantasy, Gran Turismo, otro que se ha mantenido vigente hasta la actualidad, aunque la calidad de sus juegos, pues en cuanto a la última entrega se puede decir que tal vez ha disminuido un poco, pero una saga que se ha mantenido vigente demasiado tiempo y es increíble. Lo mismo podemos decir de Need for Speed. Tenemos también Driver, Tomb Raider, Resident Evil, de mis sagas favoritas de videojuegos. Actualmente mi favorito es el Resident Evil 4 Remake, es mi entrega favorita y bueno, es una saga que ha hecho historia desde la Play 1 hasta la actualidad. Tenemos Silent Hill, otro que acaba de recibir un remake de su segunda entrega. Tenemos Dino Crisis, que mucha gente lleva años pidiendo remake y no se los han dado. Yo tengo fe en que sí lo harán porque es una saga que creo que tiene mucho potencial y seguramente acabará llegando ese remake. Tenemos también Castlevania, tenemos Medieval, Tony Hawk's y Pepsi Man, otro juego icónico de la Play 1 que, bueno, tal vez actualmente ya no se habla mucho de él ni tampoco recibió el remake ni nada por el estilo, pero cuando se menciona la Play 1 mucha gente se acuerda de Pepsi Man y es a destacar que una compañía como Pepsi, que no está dentro de esta industria, pues haya logrado crear un juego tan icónico. Y por último les dejo lo que es experiencia personal. Como mencioné, pues va a ser muy corto porque, como ya lo he dicho, yo no le di mucho uso a la Play 1 cuando yo era pequeño. Es una consola que no es de mi generación, como mucho yo le di más uso a la Nintendo 64. Así que de la Play 1 lo poco que puedo recordar es que sí que llegué a usar alguna vez el Crash Bandicoot y jugué también al Tekken 3, sí que recuerdo un poco, pero no mucho más de eso. Sin embargo, creo que la Play 1 es una consola que se merecía un vídeo en este canal, a pesar de que es una consola que yo no la llegué a usar tanto, porque como ya lo hemos dicho, es una consola que lleva siendo 30 años de pura historia. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme un like aquí abajo, suscríbanse y comenten cuál fue su juego favorito de la Play 1. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente y adiós.